buenas noches, estamos en Perspectivas, inicio de semana, lunes por la noche, una semana que comienza con muchísimos temas de la agenda, rueda de prensa del fiscal hablando de inseguridad con los comisarios de la zona metropolitana de Guadalajara, con algunos de los comisarios de la zona metropolitana. También hoy renuncia a su puesto como Procurador General de la República Raúl Cervantes, quien fue apodado nacionalmente conocido como el fiscal carnal por esta idea que podía tener Enrique Peña Nieto de que pasara de procurador a ser el primer fiscal del país a través de esta reforma que le da autonomía a la Fiscalía General del Estado, y también con noticias que hablan del cinismo al que ha llegado la clase política, como por ejemplo este helicóptero que tomó Emilio Gamboa Patrón para ir a ver a Enrique Peña Nieto y jugar golf el fin de semana, y hoy increíblemente salió en conferencia de prensa a dar esas explicaciones. Pero le entramos a fondo al asunto del fiscal. La Procuraduría General de la República hoy renuncia Raúl Cervantes, y para abundar en este tema saludo al doctor Guillermo Cepeda Lecuona. Él es académico del Colegio de Jalisco. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Oye, no sé si crees que esto era ya algo anunciado, que en algún momento Raúl Cervantes tenía que dar un paso al costado por la presión que había en torno a su presencia, o si crees más bien que es una buena señal de cara a lo que significará la Fiscalía Autónoma en 2018. Pues bueno, yo creo que sí fue mucha la presión que había sobre esta decisión, sobre este cargo, aunque bueno, había habido presión similar en los nombramientos en INEGI, en otros nombramientos anteriores, y no se había dado este desenlace. Entonces yo creo que es una afortunada coincidencia de la presión social sobre un nombramiento de tal importancia, y por la otra la prudencia del funcionario que decide hacerse a un lado con los ataques ya que he recibido en lo personal y en general el proceso por el que se pretendía dejarlo en el cargo de primer fiscal general del país. ¿Crees, Guillermo Cepeda, que el presidente Enrique Peña Nieto e incluso en su momento el Senado de la República se equivocaron al apostar por Raúl Cervantes como el Procurador General de la República? Te lo digo porque Raúl Cervantes fue el director jurídico de la campaña de Enrique Peña Nieto, es decir, su vínculo político con el presidente está clarísimo, ¿no? Sí, pues, pero en muchos de los casos, en muchos de los nombramientos, pues hay esta cercanía, pero sí, si se pensaba darle una autonomía tal, pues sí, fue una apuesta muy grande por la componenda, o creyendo que se iba a poder esforzar, como en otros ámbitos de autonomía, que se ha logrado penetrar, como en algunos nombramientos en la misma Suprema Corte, o como en nombramientos de órganos fiscalizadores, en el tema del INEGI. Qué bueno que en esta ocasión no prospera, y pues sí, era muy evidente, pues que era prácticamente el director jurídico del Grupo Atlacomulco, quien estaba ocupando la Procuraduría General de la República, y con vínculos muy claros, incluso de amistad personal. Tú eres, Guillermo, experto en procuración de justicia, conoces bien estos procesos. De acuerdo a tu intuición, de aquí a 2018, que se tiene que nombrar el primer fiscal general del país, ¿hay condiciones políticas, pensando en que hay una elección de por medio, para elegir un fiscal autónomo, independiente, que no responda a intereses partidistas? Yo pienso que la forma en que se ha dado, por ejemplo, en el tema anticorrupción, obedece precisamente el que sean ciudadanos, fortalecer la parte de independencia, porque nuestro régimen constitucional en decisiones de alto calado suele optar por las 2/3 partes del Senado, como es el caso de la Fiscalía General, como es el caso de los ministros de la Suprema Corte, pero la configuración electoral de nuestro país desde hace ya varios lustros garantiza que al menos se puede bloquear esta mayoría el PRI, porque donde no es mayoría es primero minoría, y eso ha hecho que no, a diferencia de la Cámara de Diputados, no ha perdido el control de esa Cámara el PRI. Entonces, el tema de la Fiscalía General pues está pues de origen sesgado con esta mayoría de 2/3 partes del Senado, que además si no se da el voto de las 2/3 partes, no sé, eso sí el PRI puede bloquear que se consumen las 2/3 partes. Es indispensable el PRI para obtener esta mayoría, y si no se da, pues el presidente queda por diseño constitucional como el que tiene la decisión. Entonces, en ese sentido, si
si no sea una decisión política, sacar las manos del proceso, pues puede darse que haya sesgos en cuanto a no respetar el perfil. En el caso de la Fiscalía Anticorrupción, ya se optó entonces por un sistema en el que sean ciudadanos los que rompan esta coalición política que ha estado dando malos resultados, decisiones muy cuestionadas. Tal vez, no sé qué opinas, Guillermo, pero tal vez lo mejor sería en términos de pensar en el primer fiscal, que durará un plazo importante de tiempo. Hablando de memoria, creo que serán 9 años. Tal vez lo mejor sería esperar a la elección, que se consume la elección presidencial en 2018 y que sea, digamos, electo por el Senado posteriormente a la elección, ¿no? Y también que no olvidar que son dos pistas. El tema, primero, del diseño institucional, la ley orgánica de la Fiscalía General, y se ha propuesto mucho, por ejemplo, en Laura Magaloni, que se haga un proceso de transición de 7 o 8 años, como se hizo con por poner un símil, el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, en el cual primero se aprobó un programa y después se creó un equipo técnico operativo que llevó la transición por ley, designado por ley, para construir de manera imparcial, muy participativa, objetiva, el andamiaje institucional. Son 2 tareas: construir la fiscalía y cuidar mucho el perfil de quien ocupará esta fiscalía, como bien dices, por 9 años, y que tiene que tener cualidades. La Constitución establece requisitos como de un ministro de la Suprema Corte, pero además que tenga la capacidad de gestión, la visión de política criminal, una visión estratégica, un perfil muy afinado para que coincida, de una buena coincidencia entre una institución bien diseñada y un perfil muy cuidado, y que nos garantice el nombramiento de una persona capaz, imparcial y quizás solvente. Sí, a nivel nacional, Guillermo Cepeda, no se pudo que sea el Comité de Participación Social quien funja, digamos, como filtro del fiscal, pero a nivel local todavía hay posibilidades, Guillermo, de que esto ocurra, ¿no? De que al final el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción tenga alguna influencia sobre el nombramiento del fiscal. Efectivamente, que se rompa este predominio de la clase política en un nombramiento tan importante, en un tema pues que socialmente nos inquieta, y el otro también es de la Fiscalía General, que pues es un binomio que se retroalimenta, que es esta espiral de corrupción e impunidad que se alimentan recíprocamente. Guillermo Cepeda, gracias por tu tiempo, buenas noches. Un abrazo y muchas gracias por el espacio, y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Guillermo Cepeda, especialista en procuración de justicia, impartición de justicia del Colegio de Jalisco. Hay que recordar que la Procuraduría, la forma en que se opera la Procuraduría por alguien tan cercano al presidente de la República, es una de esas herencias del viejo régimen que sirve precisamente para que el presidente de la República tenga el control supremo sobre la justicia y decida a quién castigar, es decir, a sus adversarios políticos, y a quién perdonar en términos jurídicos a sus aliados que están en su partido político o que forman parte de su coalición gobernante. Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Movilidad, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, a tus órdenes, aquí estamos. Gracias por acompañarnos. Oye, desde que se anunció el aumento a la tarifa del transporte público, si recordarás, la de 7 a 9 pesos en un principio para el corredor Artesanos, hemos tenido un debate en la ciudad sobre qué hacer con la tarifa, es decir, si permitir que incremente la tarifa a 9 pesos, es decir, no hacer nada, y en la medida en que se vayan uniendo más troncales que puedan incrementar a 9 pesos, pensar en subsidios focalizados, subsidios generalizados. ¿Qué opina el observatorio sobre este debate? ¿Cuál es la postura? La postura del observatorio es reconocer que el costo del servicio sí cuesta 9 pesos. Eso es definitivo porque es un servicio que tiene condiciones y costos que en su matriz, en el cálculo de estos, eso cuesta 9 pesos. Y aquí es muy, empresa, ¿no? Sí, aquí es muy importante tener muy en cuenta que esto no debe estar contaminado con negociaciones políticas. Técnicamente es lo que cuesta, 9 pesos. Y en eso el observatorio pues estuvo de acuerdo en el cálculo que se hizo de la tarifa.
La otra parte es la prestación del servicio en sí. Cómo se está prestando el servicio, de qué manera se está prestando y si este servicio que se está prestando es el que se está pidiendo que presten las empresas. Y aquí es donde nosotros, el observatorio, hicimos un análisis muy a conciencia y evaluamos la ruta Artesanos. ¿Se fueron ahí a la ruta con los camiones para ver cómo funcionaba? Directamente nos fuimos nosotros, nos acompañó un grupo de FEU que estuvimos capacitando y levantamos un ciento de evaluaciones del servicio. Y aquí encontramos muchas áreas de oportunidad o faltantes, se puede decir, donde sí es importante que se vea qué es lo que está sucediendo realmente en la calle. Esta ruta, que es una ruta modelo, pues nosotros queremos que esté al 100% funcionando para que el modelo sea replicable y no empezar con un modelo que tenga vicios, que tenga ineficiencias y que vayamos a repetir este modelo que no sea el adecuado. ¿Qué se encontraron en este recorrido que hicieron una especie como de, si no auditoría, pues sí una especie como de supervisión de cómo ha avanzado esta ruta empresa, la ruta Artesanos Tlaquepaque? ¿Qué se encontraron? ¿Vieron que los choferes están trabajando en buenas condiciones, que están equipadas las unidades? ¿O cuáles fueron esos faltantes que detectaron? Mira, lo más importante para el observatorio es el problema del pago electrónico. El pago electrónico famoso, ¿no? Está funcionando y esta es una parte importantísima para el sistema. El pago electrónico nosotros lo hemos venido impulsando desde hace ya muchos años, no es nuevo. Esta administración llegó ya con esa solicitud de parte de la sociedad que haya un pago electrónico. ¿Por qué? Porque es la única forma donde se puede ofrecer transbordos, descuentos y una serie de condiciones para que se pueda apoyar a las gentes que no tienen posibilidades de pagar lo que cuesta el servicio. En todas las ciudades del mundo, recordemos, Enrique, hay subsidios directos al transporte público, no es algo nuevo. En la Ciudad de México funciona este subsidio. Pero digamos, por lo que ustedes vieron ya en esas unidades, ¿están ya para cobrar los 9 pesos? No. ¿O te parece que el modelo sigue estando lejos de cumplir los requerimientos? Yo creo que, nuestro resultado fue que se cumple en un 75%. Es decir, un 25% de faltante. Así es. Regresamos para platicar en específico del subsidio. Estamos con Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio de Movilidad, del Observatorio Ciudadano de Movilidad. Escríbenos #perspectivas, @canal 44 TV en Twitter o a mi cuenta personal @ftousaint con doble S. Estamos de regreso en Perspectivas. Gracias por acompañarnos platicando sobre el transporte público. ¿Se debe o no subsidiar el transporte público? Hay que recordar que desde hace prácticamente ya 10 días incrementó a 9 pesos el precio de la ruta Artesanos Tlaquepaque, la primera ruta empresa, y a partir de que se vayan incorporando nuevas rutas, estas podrán empezar a cobrar 9 pesos. Estamos platicando con Enrique Dueñas, coordinador del Observatorio de Movilidad y Transporte Público. Enrique, nos quedamos con lo del subsidio y me decías, en todas las ciudades del mundo se contempla el subsidio, es decir, empieza a ser tan importante para las ciudades la movilidad que el gobierno decide destinar una parte de su presupuesto a subsidiar el transporte público. Sin embargo, en el caso de Zona Metropolitana de Guadalajara, subsidiar 1 peso el transporte público significan en torno a 1,250 millones de pesos. ¿De dónde podría salir ese dinero desde tu punto de vista, Enrique? Mira, hay muchas fuentes que pueden ser generadoras de este recurso. Primeramente, pues se debe de apartar un presupuesto. En el presupuesto del Estado debe de contemplarse, si no se tiene, que se tenga. ¿Para mantener a 7 la tarifa? Sí,
para mantener a una parte de la población a 7 A una pesos. parte. A una Ok. parte de la población. Eso cambia. Porque hay un porcentaje importante que sí puede pagar los 9 pesos. Ok, entonces, más que subsidio generalizado, subsidio focalizado. Así es. Es decir, a quien no puede pagar el transporte público, 9 pesos, el camión en particular. Que son muchas personas. Sí, 40% no de acuerdo al estudio. No todas. Sí, que eso es lo que yo he comentado en otras ocasiones, que creo que a quien sí podemos pagar el transporte público, el Estado no tiene por qué subvencionarnos. Claro. Pero a quien no puede pagarlo, pues a través de las tarjetas, a través de bienevales, hay muchos mecanismos, ¿no? Así es, y hay que revisar muy bien todos los mecanismos que hoy existen. Sabemos que hay fugas en los programas que se han instrumentado y yo creo que sería muy bueno hacer una revisión completa de estos. Pero sí, definitivamente se tiene que apoyar, se tiene que focalizar a esas personas que no lo pueden pagar. Y no hay que asustarnos, Enrique, porque hoy día hay un servicio que cuesta 12 pesos y la gente lo toma sin ningún problema. No, es quien un lo pueda servicio pagar, que lo pague, que tiene ¿no? características para que cobra eso y se está cobrando. O sea, no hay que escandalizar. Lo que sí, hay que ver las personas que no pueden pagar ni esa cantidad. Yo creo que ahí sí tiene que hacer un esfuerzo el gobierno del Estado para sacar adelante ese Bueno, Enrique, creo que ahí impuesto. el asunto del prepago es fundamental porque la tarjeta de prepago te permitiría, incluso en algunas propuestas que ustedes han hecho de disminuir porcentajes de transbordos, te podría permitir subsidiar directamente a los usuarios, porque puedes decirle, yo en tu tarjeta te deposito, no sé, 250, 300 pesos cada mes o 200 pesos cada mes y por lo tanto ayudas a las personas que no pueden pagar 9 pesos de la tarifa. ¿Qué ha pasado con el prepago? ¿Qué te dice la Secretaría de Movilidad? Bueno, la Secretaría de Movilidad pues también está sufriendo el problema del pago electrónico. Los mismos funcionarios de la Secretaría pues tienen problemas debido a que no se esté dando Tiene muchos problemas. Nosotros hicimos en esta evaluación una revisión muy exhaustiva del mismo. Primeramente, pues no encuentras las tarjetas en muchas partes. Hay tienditas muy pequeñas, muy escondidas, que son donde venden la tarjeta. Entonces, desde ahí, la accesibilidad a las tarjetas muy complicada. La otra es que la tarjeta ya en sí no es leída por las torres lectoras de los camiones. Entonces, ¿qué pasa? Esto, a la hora que nosotros nos subimos a los camiones, vimos que la gente no puede abordar porque está con la tarjeta pasándola y esperando que la pueda leer el lector que trae el Entonces, camión. hace y más no lo lento puede hacer. todo, incluso sí, el abordaje, se pierden minutos para el abordaje. Y entonces empieza a haber una secuencia de problemas que de plano el operador te dice, pásale porque no la lee. Y a mí me pasó en lo particular. Entonces yo realmente cuestiono el hecho de que se esté dando este sistema a una empresa que no tiene desarrollado en este momento perfectamente el sistema. Por ahí hay promesas que en diciembre ya va a jalar. Bueno, pero esas promesas de los prepagos, bueno, yo lo tengo escuchando desde hace muchísimos años. Sí. De que ya pronto va a funcionar el prepago. La situación es que sí existen sistemas Sí. que estén funcionando. Pero yo no sé por qué el gobierno del estado se empeña en buscar proveedores que apenas están desarrollando sus sistemas, ¿verdad? Ahora, Enrique, en ese mismo sentido, por lo que te entiendo que estás argumentando es, ¿ustedes vieron algunas deficiencias en el modelo, pero aún así crees que ya se debe de cobrar 9 pesos? Yo creo que hasta que esté al 100% funcionando se deben de cobrar los 9 Porque pesos. también, y yo lo veo incluso en mensajes del auditorio, en distintos espacios de medios de comunicación, es un prototipo Es decir, si no logras construir una troncal con credibilidad, creo que al gobierno del estado le puede pasar como lo que le pasó con las rutas certificadas. Que las rutas certificadas en este momento te subes y casi no hay ninguna diferencia con el resto. No, bueno, en ese momento nosotros opinamos de la ruta certificada, que no tenía ninguna razón más que eran camiones nuevos y pintados. Pero no había nada más atrás que nos dijera que era un tipo de servicio diferente al que se estaba otorgando. Sí, y a lo que me refiero es que un nuevo modelo que es difícil de pronto de comprender por el ciudadano común y corriente,
pero que le quieres vender al ciudadano que ese es el modelo de futuro, pues tiene que quedar con las condiciones adecuadas, ¿no? Con las condiciones concretas. Nosotros creemos en este modelo. Pues que esté a 7 pesos hasta que no se cumpla el 100% de las especificaciones que marca la norma técnica de calidad. Falta tampoco, Enrique, que debe de tenerse el 100% del cumplimiento para que entonces sea el modelo a seguir. Son solamente 22 camiones de 5,000 que hay que meter a este modelo. Y si los primeros 22 no están funcionando al 100%, ¿qué podemos esperar cuando lleguemos al 4,999? Lo que me sorprende es que incluso en el primer paquete de recomendaciones del Observatorio de Movilidad, que fue, tú me corregirás si por ahí se me va la fecha, mayo de 2014, creo que fue 2 meses después del accidente que causó la muerte de María Fernanda Vázquez afuera de Preparatoria 10. Venía el asunto del prepago. Así es. Como una petición. Y fíjate que venía otro tema que creo que tampoco ha habido mucho avance en ese sentido, Enrique, que es el padrón de concesionarios. Todavía no conocemos los nombres de todos. O hay prestanombres, no hay claridad. Sí, bueno, se había hablado de un registro de vehículos, ¿no? Este registro, pues, realmente sucumbió y el secretario de Movilidad actual, en alguna declaración, comentó que había sido un fraude. Nosotros consideramos que afirmativamente fue algo que no resolvió una problemática, porque conocemos el registro y deja mucho que desear. Realmente hay que construir un nuevo registro de vehículos para tener un ordenamiento como debe ser. Y general, ¿no? No tiene que ser de camiones, de choferes. Sí, bueno, por un lado es todo lo que es vehículos de transporte público y hablamos de camiones, de taxis y todo lo derivado. Pero todos los que operan con algo que puede ser una concesión pública, desde un taxista hasta un camionero, ¿no? Un camionero, todas las modalidades de transporte público y por otro lado, otra base de datos, otro sistema que nos pueda ayudar a administrar los conductores, los operadores del servicio de transporte y, ¿por qué no?, hasta los ciudadanos, donde podamos tener incluso, pensando en algo innovador y que puede ser muy interesante, puntuaciones para los operadores, donde las infracciones, los accidentes, les reste puntos y las capacitaciones y adiestramientos les sume puntos para que cada operador realmente sea una persona confiable y profesional. 2 temas más antes de despedirte, Enrique. El primero, el asunto de los permisos a los taxistas. ¿Qué ha pasado con eso? Hace más de 1 año y 3 meses presentó el Instituto de Movilidad el requerimiento, los famosos 1,500 nuevos permisos necesarios para la metrópoli. ¿Qué ha pasado con eso? Los taxistas se quejan mucho de ese tema. Bueno, nosotros estuvimos en esas mesas. Nos metimos a los archivos, estaba coordinando todavía Alberto Galarza, yo estuve apoyándolo desde mi representación, desde el Consejo de Cámaras Industriales, y nos metimos al registro de los operadores. Pero ya parece que estaba encontramos muchas cosas, ¿no? Los filtros que se tuvieron fueron los adecuados y ya salieron 1,096 personas que pueden dársele la concesión. Pero no se otorgan ese Bueno, no se otorgan. Hace aproximadamente 1 mes el gobernador hizo un anuncio desde Casa Jalisco. Que la próxima semana. Que ya iba que daba instrucciones a la Secretaría de Finanzas para que se otorgaran los créditos para otorgar los para vehículos el coche híbrido, ¿no? híbridos. Así es. Estamos nosotros en espera de que esto se dé, pero creemos que es hacerle justicia a muchas gentes que han trabajado en este servicio. Y antes de despedirte, Enrique, el tema de Uber, ¿qué se puede hacer? Estamos como una especie de limbo jurídico porque hay una ley que se aprobó en el Congreso, sin embargo está impugnada y suspendida por un juez federal y en este momento le toca a un tribunal de competencia económica decidir quién tiene razón, si la empresa o el gobierno del Estado. De acuerdo a los antecedentes que hay en la Suprema Corte, el caso de Yucatán en específico, pues parece que el gobierno del Estado tiene las de ganar en este litigio jurídico, pero mientras tanto, coordinador, no sabemos pues quién tiene razón, no sabemos cuáles son los filtros de seguridad y nos puede pasar lamentablemente algo como lo que pasó en Puebla con una empresa de redes de transporte. Jurídicamente tú sabes, Enrique, que es muy aventurado hablar de certezas, ¿no?
No sabemos cómo se esté defendiendo jurídicamente el asunto. Sí, lo digo por el antecedente, ¿no? De Yucatán. Pero definitivamente es un servicio público y es un servicio que debe de estar normado. Nosotros en su momento intervenimos en esta ley Uber y normamos para que se pudiera prestar este servicio. No es un servicio particular, es un servicio público que debe de ser normado por el Estado, y fíjate, para darle seguridad al usuario que pueda utilizar el servicio. Porque fíjate, el caso del impuesto está bien, lo tienen que pagar estas empresas, es parte muy bajito, 1.5%, pero yo digo el registro. El hecho de que no tengamos en este momento un registro, no sepamos cuántos Uber hay, quién los maneja, es decir, creo que esa parte de seguridad, ojalá que las empresas y el gobierno llegaran a un acuerdo para al menos eso, pasarlo en la medida de lo posible a corto plazo, ¿no? Sí, definitivamente tienen que hacer un esfuerzo. Yo he tenido conocimiento que se han tenido reuniones con la Secretaría General de Gobierno, pero esta no ha informado hasta dónde van estas negociaciones. Pero yo sí considero que el gobierno del Estado debe de ser muy firme y debe de meter en cintura este servicio, porque si no, el único que pierde es el ciudadano. Uber no quiere dar los datos, no entiendo, porque yo me reuní de forma privada con algunos ejecutivos de Uber y dicen, ese tema no lo queremos ni negociar, pero al final, bueno, lo que dijo la Suprema Corte es que también es un dato de interés público. Ojalá así pase. Enrique Dueñas, gracias por haber estado con nosotros. A la orden. Vamos al corte, al regreso platicamos sobre cómo financiar la reconstrucción de algunas zonas del país luego de los sismos del 17 y el 19 de septiembre. Hay que recordar, cifra preliminar de la reconstrucción entre 37 y 39 mil millones de pesos. Estamos en Perspectivas, regresamos. La iniciativa del Partido Revolucionario Institucional para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos responde a un reclamo ciudadano y no es para beneficio del mismo partido. Sin embargo, y a pesar de que a esta propuesta se han unido más partidos, para el Congreso de la Unión no existe consenso para alinear un dictamen que permita eliminar el financiamiento público de los partidos ni reducir el número de legisladores plurinominales que garantizan la pluralidad de la tribuna. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que es la encargada de alinear un dictamen con las iniciativas propuestas, aún no ha sesionado sobre este tema. Y es que debido a lo polémico que es el tema del financiamiento a los partidos políticos, la eliminación de estos recursos suena más a demagogia, principalmente cuando comienza a disipar todo lo relacionado al sismo del pasado 19 de septiembre. Estamos viendo cómo el PRI, PAN y PRD se hacen a un lado, declaró el vicecoordinador del Partido del Trabajo en el Senado, Miguel Barbosa Huerta. ¿Cómo pagar los 37 mil millones de pesos que costará la reconstrucción luego de los sismos del 7 y el 19 de septiembre en el centro sur de nuestro país? Lo platicamos con Mariana Fernández, secretaria general del PRI Jalisco. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches. Saludando a toda la gente que nos escucha, que nos está viendo y encantado de estar contigo. Con Mirza Flores, diputada federal de MC, ¿cómo estás? A tus órdenes, Enrique. Muy contenta de estar aquí contigo y con tu público. Eliminar el financiamiento público a los partidos para que se vaya a un fideicomiso, ¿es una propuesta viable para Movimiento Ciudadano? Es una propuesta ideal. Nosotros tenemos mucho tiempo haciendo esta propuesta. Enrique Alfaro, desde que era diputado, en 2008 hizo una iniciativa para reducir el financiamiento que me tomé la libertad de traértela, Enrique, solo para que si quisiera tu equipo tomar algunos datos relevantes lo tuvieran. En 2014, Clemente Castañeda, con la fracción de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco, también la presentaron. Y en abril de 2016, en la Cámara de Diputados Federal, también la presentamos. Creemos que es excesivo el financiamiento de los partidos políticos. Nunca pensamos que eliminarlo del todo, pero ante la demanda social, la gente está muy indignada con los partidos políticos. La gente no cree. Al final del día, el financiamiento público a los partidos políticos fue una ganancia de una lucha social para que hubiera una democracia real. Después de ver que pues, los carros completos los llevaba el PRI por más de 60 años, entonces la única forma de poder tener competitividad o una democracia real era que los otros partidos pequeños tuvieran un financiamiento público
¿Esto qué quiere decir? Que cuando tienen un financiamiento público, pues quien manda es el pueblo. Pues eso se pensaba, ¿no? Claro, eso, Sí. a ver, eso debe de ser. Al final del día, el financiamiento privado pone muchísimo en riesgo el compromiso de los políticos para con el pueblo, porque entonces quien le financia la Pero lo que la estás diciendo campaña... es que se financian los partidos políticos de dinero privado. No. Lo que yo estoy hablando es una historia de cómo se da esto, ¿no? Pero ahorita tu posición es que desaparezca todo Que el financiamiento desaparezca- público de los partidos políticos. Sí, Todo. Sí, hay que recomponer el país. Mariana Fernández. Enrique, aquí los antecedentes en Jalisco también el gobernador este año justamente pide la eliminación del financiamiento cuando se da el tema de las alzas a los combustibles. Justamente en la legislatura del 2014 que estuvo Clemente, que estuvo el presidente de mi partido, Héctor Pizano, se propone por parte de Héctor la propuesta de partidos a la mitad. En algún momento no prospera ni la del 2008 ni la del 2014 y en este año vemos algo real de eliminar el financiamiento a cero en Jalisco, que seamos un parteaguas a nivel nacional y al final el PAN, MC se opusieron a esa, que al final tuvo que haber un híbrido entre la propuesta del diputado independiente Kumamoto y la propia propuesta del PRI, que era cero financiamiento. Se queda en Jalisco una propuesta para darle el antecedente a la gente de según el número de votos que saques en 2018, es como se te va a repartir el dinero en los partidos en Jalisco. Va a haber un ahorro mínimo de 80 millones de pesos de estos 289 al año, de estos 289 que se revisten, que se entregan de año con año. Hay que decir que aquí en Jalisco quien más recibe es el Partido Movimiento Ciudadano del financiamiento de las propias prerrogativas en los comités estatales. Entonces, en este tema tuvo que pasar un desastre natural para que este tema se llevara a nivel nacional. Ese tema hasta nuestro propio gobernador lo quiso impulsar en las propias asambleas del PRI como una idea para todo el país y no solamente para Jalisco, porque iba a ser un ahorro de más de 8,000 millones de pesos, porque hay presupuesto de partidos nacionales y además de las entidades locales, son diferentes presupuestos. Entonces, pasó este desastre, todos se comprometieron ante los medios de comunicación que iban a renunciar a este financiamiento público, que sí viera la Secretaría de Hacienda, que es quien maneja el Fondo de los Desastres. Y y ahorita vimos que el INE este mes recuperó, porque renunciaron, no lo donaron, más bien no aceptaron el dinero del mes de octubre, fueron 118 millones, en donde nada más es el PT, Encuentro Social y el propio PRI quien devolvió todo el dinero de octubre que iban a recibir. ¿Pero por qué todo el financiamiento público? Fíjate, hoy publica Parametría una encuesta donde le pregunta a los ciudadanos cuánto deberían donar los partidos políticos a la reconstrucción. 45% dice todo. 42% dice la mitad de lo que reciben y 11% menos de la mitad. ¿Por qué la propuesta del PRI es, al final, reducir todo el financiamiento público a los partidos? Si quieres, le pregunto primero a Mirza, ¿por qué todo el financiamiento público a los partidos y no una parte nada más de ella? Porque es una forma de empezar a actuar con un verdadero compromiso político, una visión de Estado. Tenemos que comprometernos con la ciudadanía. Es muy delicado. Es un tema muy delicado que tendrá que estudiarse con mucha determinación, pero sobre todo en tema de la reconstrucción de México tiene que ser una actitud generosa, una actitud de compromiso, pero sobre todo tiene que estar visto por especialistas, porque si no va a pasar lo mismo de siempre. Los esfuerzos, el dinero público va a volver a verse diluido en un esfuerzo. Y aparte, sí hay que decirlo, y esto hay que decirlo muy claro para que la gente lo sepa. La gente merece saber, cuando estamos hablando de dinero público, del dinero de los mexicanos, pues los grandes enemigos hoy por hoy son los partidos políticos. La gente está enojada, está muy decepcionada con el papel que han jugado los partidos en este país. Pero, ¿qué pasa con todo el demás dinero del país? Esto yo sí quiero dejarlo muy claro, en la forma en la que se gasta el dinero en este país. Los grandes enemigos no solo son los partidos políticos. Y voy a poner un ejemplo. En lo que va de este sexenio del presidente Peña Nieto, 5 años de gobierno, se ha dado a los partidos políticos 20,901 millones de pesos. Es lo que viene en la ley, ¿no? Es lo que viene en la ley y es Sí, lo que se ha dado. Se tiene que dar aparte. ¿Cuánto se ha gastado el presidente Peña en estos 5 años de gobierno solo en publicidad? 37,750 millones de pesos. Estamos hablando que solo en publicidad él y publicidad de la presidencia de la República se ha gastado casi 18,000 millones de pesos más que todos los partidos políticos en todas las elecciones. Imagínate si metes a todos los gobernadores y a todos los alcaldes. Aquí puede hacer eso una súmale. bolsa de Un 100,000 gran millones de ahorro. pesos. Hoy nos enteramos nada ¿No? más que Javier Duarte gastó en un año 2,250 millones de pesos. Entonces en estamos pago a hablando medios. que el gran enemigo de este país es la corrupción, no los partidos políticos per se. ¿Me explico? No es ese financiamiento donde está
solo el ahorro. O sea, el ahorro lo debemos de implementar a todo el gobierno federal, que todos nos apretemos el cinturón. El gasto corriente de 2016 del presupuesto de egresos de la Federación, fíjense lo que se gastó, lo que se tenía aprobado en el presupuesto de egresos de la Federación para que se gastara durante el año. 2.82 billones de pesos. ¿Cuánto se gastó? 2.9 billones de pesos. Pudiera parecer una diferencia pequeñísima entre 2.82 billones y 2.9 billones. Esto quiere decir 85,000 millones de pesos más durante 2016. Estos 85,000 millones de pesos más son 14 veces más lo que le dan a todos los partidos políticos. Esto se gastó en el país. Mariana Fernández, ¿se puede recordar de otro lado o solamente en partidos políticos? No, se tiene que recordar de todos lados. Lo hemos discutido en varios foros, mi querido Enrique, que no es solamente siempre el tema contra partidos políticos, contra la eliminación de los plurinominales. Aquí el PRI tiene dos propuestas muy claras que son muy diferentes. La primera es, hay que donar lo que queda del año 2017, que lo habíamos platicado, que queda octubre, noviembre y diciembre, porque los partidos, el dinero de los partidos se entregan mes con mes, hay que decirse a la gente, lo ejerces y lo compruebas y te dan el mes que sigue. Entonces nadie puede renunciar a algo que ya se ejerció, entonces nada más se podía renunciar en el 2017 de octubre a diciembre. El PRI hace 15 días los diputados presentan dos propuestas. La primera es eliminar también el gasto corriente en el 2018, no solamente la urgencia del 2017 de renunciar, pero hay que decirlo claramente, desde el primero... ¿El gasto corriente del partido? Del partido, porque obviamente otro es el gasto de lo que se va a gastar en la propia campaña, ¿no? Sí. Que es el gasto de la organización de la campaña. O sea, digamos como el subsidio ordinario del partido. El subsidio ordinario en años electorales. No para la campaña. No, la campaña ya es un presupuesto distinto porque ahí participa obviamente el INE y donde los estados donde va a haber campañas, pero decirles que desde el 1 de octubre el PRI ya no está recibiendo ni un peso federal. O sea, que todos se comprometieron y MC siempre dice, o este frente de ideologías contrarias siempre dice, nosotros sí lo queremos dar, pero lo queremos dar un fideicomiso, una bolsa fantasma, no queremos el secretario de Hacienda, no, nosotros pues, lo ponemos como guardadito, como ahorro, pero no lo han entregado al propio Instituto Electoral. Entonces es importantísimo que se entregue, porque independientemente de todas las reformas y la voluntad política que se requiera para que esto sea una realidad en el 2018, lo más urgente es la reconstrucción que empiece a partir de ya, de todos estos estados que fueron víctimas del propio temblor. La primera propuesta que hace el PRI para el 2018 es eliminar el gasto corriente de los partidos políticos en todo el país, que sería como de 8,000 millones de pesos, y eliminar 200 diputados plurinominales, 430 diputados plurinominales locales y 64 senadores. Ahí habría ahorros de 6,500 millones de pesos. Los plurinominales, ¿regresarán esos recursos, Mirza, Movimiento Ciudadano? Fuimos los primeros en ir a presentar un oficio al INE, en donde renunciábamos a partir de octubre. A partir de octubre regresar los recursos, sí, ¿y por qué no lo han podido regresar? Ni siquiera aceptarlo. No, ni siquiera es que lo regresemos, no se acepta. No se ha aceptado y está congelada ese traspaso del INE a Movimiento Ciudadano. O sea, desde octubre renuncia al 100% del recurso. Es decir, eso se presentó. A nivel nacional, ¿verdad? ¿Sí? A nivel local, tanto PRI como MC siguen recibiendo sus recursos públicos. Lo que pasa es que, como dice Mariana, no puedes renunciar a lo que ya te entregaron y tampoco puedes ir en contra de lo que dice la ley, porque es un asunto de prebendas políticas. Sí. Es muy peligroso, por eso te dije, es muy peligroso el tema de utilizar el tema de la reconstrucción y el sismo como un tema de salir a cachar votos. Tenemos que portarnos serios y generosos con el país. Me parece que todos lo están haciendo, ¿eh? Tenemos que hacerlo. Me parece que todos los partidos políticos están buscando rentabilidad electoral. Ese es un gran problema. Pues está a la altura de lo que está ocurriendo, por eso es un problema. O sea, debemos de comportarnos todos a la altura, pero como te dije, estoy dando cifras solamente de publicidad, di cifras de gasto corriente, no di cifras de las secretarías. Todos debemos de apretarnos el cinturón porque debemos de reconstruir nuestro país. En el caso de los partidos políticos, decías, Mirza, hay un peligro, y yo creo que lo hay, de que la política se privatice. Es decir, que al final sean intereses privados los que definan quiénes son los candidatos, cómo se gobierna, cómo se vota en los congresos, cuáles son las políticas públicas. Así es. Pero también hay modelos. Es decir, por ejemplo, modelos mixtos. Modelos mixtos en donde hay un cierto piso de financiamiento público que permite que por supuesto es mucho menos que el que tenemos actualmente, que permite cierta competencia, pero también donaciones pequeñas de militantes o también de privados, que pueden decir, oye, yo dono tal cantidad, pero no se puede donar más de esto. Claro. Creo que ese debería ser el debate. Eso ya está en la ley, ¿eh? Eso ya está. Pero es nada más el 10%, ¿no? El 10%. Es decir, creo que eso se tendría que abrir como debate. Así es. ¿Cómo permitir el financiamiento privado para que no se privatice la política? Así es. Y para que no entre recurso ilegal, que eso también es un origen que se había cuidado mucho. A pesar de que ahorita es público.
sigue entrando dinero ilegal. Vamos al corte, estamos con Mirza Flores, con Mariana Fernández, platicando de cómo se debe reconstruir, cómo se deben utilizar los recursos públicos de cara a la reconstrucción del país. Estamos en Perspectivas. La reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales y patrimonio cultural afectados por los sismos de septiembre podría costar más de 40,000 millones de pesos y recaerá en el gasto público para el presupuesto del 2018, lo que representará un gran reto para el diseño presupuestal. Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los miembros de su gabinete para evaluar los avances en la tarea de reconstrucción. En el encuentro realizado en Los Pinos, el mandatario y su equipo hicieron un balance de las acciones que se desarrollan para la reconstrucción de vivienda e infraestructura pública en las entidades afectadas por los movimientos telúricos. Los secretarios del gobierno federal, así como los directores de los organismos descentralizados, entregaron el informe de las acciones emprendidas en la reconstrucción de los estados afectados, además de las acciones a seguir en dichas entidades mientras se lleva a cabo esta etapa. El presidente Peña Nieto resaltó la fortaleza de las entidades afectadas, donde se vieron 17,000 viviendas dañadas en diferentes lugares del país. La capital y los estados de Morelos, Oaxaca y Chiapas fueron los más castigados. ¿Cómo se debe financiar la reconstrucción del país luego de los sismos del 7 y del 19 de septiembre que afectaron a 6 entidades de nuestro país? Platicando con Mariana Fernández, con Mirza Flores, sobre este tema de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional. Ya lo decía Mariana, Mirza, el tema de los pluris. ¿Desaparecer los 200 pluris, sí o no? De ninguna manera. Se queda sin contrapeso. Aparte, lo vamos a decir de forma muy clara para que la gente entienda de qué estamos hablando. Se ha satanizado a los diputados plurinominales. No todos son Carmelita Salinas, eso hay que decirlo. Hay diputados plurinominales, hay plurinominales que es gente muy valiosa y de todos los partidos políticos, que es gente que tiene perfil de estudio y de debate dentro de la Cámara, pero no, a lo mejor no está en condiciones de competir en calle, en tierra. No tiene esta representación social de esta sensibilidad en las calles, pero sin embargo tienen altos perfiles. Y te lo digo, que yo me los he encontrado hoy que soy diputada federal de todos los partidos políticos. Si bien es cierto, hay que eliminar una cantidad de pluris, no todos. ¿Por qué pluris y no de distrito también? Porque también llegan malos de distrito. De alguna manera los de distrito es una representación de la sociedad. Es el número de habitantes, es la gente que te representa y aparte tú no puedes poner un piso parejo. ¿De qué perfil quieres? Fíjate bien, ¿qué perfil quieres de diputados federales? Porque no es lo mismo que de un distrito en Oaxaca le exijas a un diputado que tenga según qué perfil que de uno de la Ciudad de México o de Jalisco o de Monterrey. Todo nuestro país es un mosaico muy amplio de oportunidades, pero también de desigualdades y de discriminación. No puedes discriminar la máxima representación de este país, que son los diputados federales o los diputados locales. No, lo que me refiero es que, ¿el objetivo cuál es? Ahorrar. Claro, pero se puede ahorrar en otros sentidos. Exacto, pero lo que me refiero es que si el objetivo es ahorrar y no golpear tanto la representación, porque hay que recordar que lo que hacen los pluris, más allá de esto que ya decías, Mirza, es representar. Porque al final los votos se dividen de forma equitativa entre todos los partidos políticos. Lo que me refiero es por qué no quitar 50 de mayoría simple y 50 pluris, en lugar de 100 pluris, que va a alterar Fíjate, con los últimos, si le quitas 100 pluris a la Cámara actual, el PRI ya ha tenido 56% de representación. Sí, pero ahorita, también te voy a decir exactamente, o sea, si quitas a los pluris, queda una mayoría desproporcionada del Partido Revolucionario Institucional. Con que quite 100, ¿eh? Así, nada más quitando 100. O sea, ¿cuántos pluris quieres quitar? El PRI va a tener la mayoría de la representación. Es así de sencillo. Ahora, lo que yo le quiero decir a la gente, ¿por qué no también, aparte de los pluris, retirar las subvenciones extraordinarias? Estos famosísimos y obscuros bonos navideños. La legislatura se ahorraría, si esto desapareciera, aproximadamente 484 millones de pesos. 484 millones de pesos quitando por bonos. Subvenciones extraordinarias. Mariana Fernández, pluris, tú sí propones 200 La propuesta de nuestro partido es los 400 de las listas locales, 430 de listas locales, senadores 64 y 200 plurinominales para tener un ahorro de 6,000 millones de pesos si elimináramos todo eso. La gente lleva 20 años, Enrique, debatiendo si el plurinominal representa o no representa. Me queda clarísimo que el origen de los plurinominales era equilibrar las cámaras, que no hubiera un solo partido en el gobierno, que llegaran los intelectuales, los que
que no podía darle a lo mejor su personalidad para ganar un distrito en la calle. Pero también las pluris ya en estos momentos ya no representan a esos intelectuales, ya no representan a aquellos que van a hacer las grandes reformas. Entonces, yo creo que lo mejor es que la gente busque el voto y hay que ver cuántos partidos consiguen verdaderamente el propio voto en la calle. Dicen, el PRI va a tener la mayoría. Pues es que ¿quiénes son los que están trabajando en las calles? A nivel nacional es el PRI, el PAN. Me refiero a que este tipo de reformas favorecen al PRI. No, quitar pluris. Pero también en algún momento fue el creador del PRI y ahorita la gente ya exige. No, pero el partido con más estructura nacional sigue siendo el PRI. O sea, el PRI compite en todos los estados. Compite y aparte está en el gobierno federal, está en los gobiernos de los estados. La gente en la calle te dice, no más PRI, por favor, odiamos al PRI. Y al final del día, en una elección, pues tienen los mejores operadores al momento de la elección. No siempre. A ver, en el Estado de México, la gente no quería al gobernador electo, no lo quería, querían a otra candidata. Pero y ganó. Sin embargo, claro, ganó. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? ¿De verdad gana la voluntad de la gente? ¿O gana cómo operan los partidos en la calle, con tierra, con dinero, con sobornos, con despensas, con las tarjetas, los bienevales, a ver, hasta dónde se utilizan los programas sociales, hasta dónde se utiliza, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desastres como una moneda de cambio electoral? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Con todos los programas en general. Sí, y ahorita sobre todo con el Fondo de Desastres. Hay que blindar ¿Por qué no reformarlos? Sociales. Tú decías, tiene su valor los plurinominales, o tuvieron. ¿Por qué no reformarlos? ¿Por qué no decirle al ciudadano, tienes 2 boletas, una para tu distrito, otra para la lista, desbloquea listas, si el partido te presenta a un impresentable, digamos, en el primero de la lista, pues muévelo. ¿Por qué no mejor, si algo es positivo en términos de representación, por qué no mejorarlo y no eliminarlo? Yo creo que todo se puede mejorar. Ahorita es la exigencia social que sí nos obliga a tomar ciertas determinaciones. Nosotros en el PRI Jalisco fuimos el único partido en enero de este año que acudimos al IEPC a decir, quítenos el recurso federal de este año desde enero, Enrique. O sea, era para que nos quitaran los 12 meses del año 2017. El IEPC nos contesta, no tengo atribuciones, mandamos nuestro oficio al INE, nos dicen, no te puedo quitar el presupuesto, es irrenunciable. Tuvo que pasar un desastre para que el INE mostrara esta voluntad. Mi querida Mirza dice, sí, ya se lo están reteniendo MC. Sí, no lo entregan ni lo donamos. Más bien renuncia si no te lo entregan. Pero MC no lo ha mandado al INE. O sea, quiere hacer un fideicomiso, una bolsa, o sea, no se regresó al INE. Entonces, ¿hasta qué año? Fondo de reconstrucción. Pero no confiamos en es que no confiamos en el gobierno federal y es lógico. Pues, ya están como la parte del peje que no quieren fortalecer instituciones. Maestra, no es un asunto de pejes o no pejes. La estafa maestra, ahí está. Son 127, son 2018, son 127 empresas fantasma. Esto es un mal manejo del gobierno federal, y no lo quiero personalizar, pero obviamente nadie confía en el gobierno federal. Después de la estafa maestra, ¿a quién le vas a confiar un fondo de reconstrucción para que de verdad el país se reconstruya? Número 1. Número 2, ahorita se están repartiendo 130,000 pesos aproximadamente por familia en las comunidades en donde pues lo perdieron todo. 130,000 pesos obviamente no van a levantar sus casas. Número 2, y muy importante, solamente lo están entregando. No se están asegurando el gobierno federal de asesorar a las familias y a las personas que lo perdieron todo para que reconstruyan mejor. La forma en la que van a construir al siguiente sismo, tú dime qué va a pasar, Enrique. Se va a volver a caer. Mariana Fernández. Todavía si los otros partidos, que es el Frente Amplio y MC, no donan su dinero, pues mucho menos va a alcanzar la reconstrucción de las casas. De aquí a diciembre se van a llevar más de 390 millones el PAN, MC, Morena, todos los que no han renunciado a este recurso, y los 258 millones que el PRI ya entregó. A ver, nosotros estamos por vía institucional, hay una Secretaría de Hacienda, hay un fondo de desastres, no que hagas un fideicomiso privado, una cuenta de banco privado y yo la administro, yo le entrego los materiales. Pero puede ser un fideicomiso con... Pues claro que puede haber comités de participación incluso el social gobernador del vigilando. estado, aquí en Jalisco, por ejemplo, el fideicomiso para las fotomultas tiene una participación de vigilancia social civil, y de gestión sí, social. Nosotros estamos proponiendo un grupo de expertos en patrimonio y organizaciones de la sociedad civil que estén vigilando de este recurso. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el Fonden o con el FOPREDEN? Al FOPREDEN no es un fondo que debiera de invertirse más porque es un fondo para la prevención de riesgos de desastre y no se le invierte, se le pone al Fonden. ¿Por qué? Porque es una bolsa grandota de dinero. Cuando digo bolsa grandota de dinero, pues estamos hablando de muchos millones de pesos. Por ejemplo, para 2017 se autorizó 6,035 millones de pesos, casi 6,036. Mientras que para FOPREDEN, que es un fondo para prevenir riesgos de desastre, se le autorizaron 179,000
359 millones de pesos. 179 millones, sí, supongo, ¿no? 179 millones. María Fernández. O sea, es el 0.5% de lo que es la bolsa grande. Sí, que siempre a prevención se va menos, lamentablemente. A prevención menos, cuando el Fondo Internacional te dice que por cada dólar que tú inviertes en reconstruir mejor, esto es en ciudades resilientes, te ahorras $6 por lo que se pierde. Sí, el asunto es que si no pasa el desastre no se ve. El tema es una exigencia, el tema de ahorro a los partidos es una exigencia. Desde hace más de 20 años hay más de 3-4 millones de firmas para la eliminación de plurinominales. Claro que se pueden construir modelos mixtos. Aquí en Jalisco se trató de hacer desde hace un año, fue una propuesta de un gobernador que también se quiso llevar a nivel nacional y es voluntad política, hay que estar a la espera de cómo vota el Congreso de la Unión, porque tiene que ser reforma constitucional, no solamente la renuncia del 2018. Sí, bueno, para que no sean donaciones, ¿no? Para que sea una reforma. Para que sea una reforma que permita el recurso privado, porque es 10% privado, 90% público, cómo puede entrar más privado de la militancia y que sea de una manera transparente, legal y sin que se... O de empresas privadas también, ¿no? Sí, pero que siempre existan límites. Siempre existe límites y transparencia, pero lo que es muy importante es que no nos sometamos la ciudadanía a la subasta de los políticos. Ahí está, por ejemplo, que no nos engañen. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién se quita más? ¿Quién se quita menos? Ahí no vamos a reconstruir a México. Ahí está el modelo Bernie Sanders, no más de $2,000 de donación, para que nadie pueda de alguna forma privatizar un espacio político. Gracias, Mirza. Gracias a ti, Enrique. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Enrique. Nos vamos hasta el miércoles a las 9 de la noche en Perspectivas. Trataremos muchos temas de la coyuntura y la agenda política. Hasta el miércoles.